arranco de vuelta con la presentación porque no me quiero perder de qué provincia es este sacerdote. Yo soy chiricano, por si acaso no sabía. Obispo de la diócesis de Chitré. Nace en David, provincia de Chiriquí, República de Panamá, el 18 de marzo de 1968. Realiza los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor San José de Panamá. Ordenado sacerdote el 16 de diciembre de 1995 en la Catedral Metropolitana de Panamá. Tras su ordenación sacerdotal, fue destinado a los servicios de la parroquia de Santa Ana de Panamá como vicario en 1996 hasta 1997. Fue nombrado capellán del Hospital Santo Tomás de 1997 a 1999. Párroco de la parroquia de San José de Chame, 1999, 2001, para los amigos de Chame. Obtuvo la licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en el 2001 al 2003. Nombrado por el Papa Francisco obispo de la diócesis de Chitré el 25 de abril del 2013. A lo largo de su carrera profesional, ha ostentado los cargos de formador, ecónomo y profesor en el Seminario Mayor San José de Panamá del 2004 al 2010, rector del Seminario Mayor San José de Panamá del 2011 al 2013, profesor de posgrado de la Universidad Santa María la Antigua de Ética de la Economía y de la Empresa. Pertenece a la Conferencia Episcopal Panameña, presidente del Consejo de Vocaciones y Ministerio de 2013 a 2015, vicepresidente del CEP, obispo responsable de la región de Centroamérica del Departamento de Vocaciones y Ministerios. Gente, un fuerte aplauso para Monseñor Rafael Valdivieso, que nos acompaña esta tarde para disertar la voluntad de Dios y la voluntad humana. Le comentaba al padre Brutúa que a mí me emociona mucho y quiero agradecerles la invitación y más, verá, con estos panelistas de lujo, la doctora Gloria, el doctor Gaspar, que por años, verá, hemos sido amigos, hemos compartido grandes experiencias pastorales con Gaspar, con los cuidados paliativos, con la doctora en la formación, y verá que me emociona, pero le decía a Brutúa, a la hora que me toca me va entrando, como dicen allá, unos nervios pero que siempre, ¿verdad?, es una alegría y una emoción poder ver rostros, ¿verdad?, desde aquellos tiempos que estaba en el seminario y compartía en la parroquia de Brisas, era siempre una alegría, una bendición de Dios. Y bueno, ya desde este aspecto, ¿verdad?, me pedían hablar de la voluntad de Dios en relación a la voluntad del hombre o la voluntad humana, desde el aspecto religioso, teológico, y que ya tanto Gaspar como la doctora Gloria nos han manifestado, ¿verdad?, grandes pantallazos de esta temática. Sobre todo eso, era la voluntad, que como bien decía la doctora Gloria, quiere expresar eso. La voluntad es el deseo, el querer, el anhelo, que se busca, ¿verdad?, esa voluntad que mueve a alcanzar eso que uno tanto anhela o tanto desea. Y por lo tanto, cuando me hablaban de este tema, pensaba siempre en esas frases que Jesús hablaba acerca de la voluntad de su Padre. Sobre todo, ¿verdad?, esa que dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay otro texto que se utiliza mucho en las celebraciones de las exequias, a mí me gusta muchísimo, del Evangelio de Juan. La voluntad de mi Padre consiste en que no pierda nada de lo que Él me ha dado. Estas ideas, ¿verdad?, de que todos se salven, de que no se pierda ninguno,
de que todos tengan vida, es ese deseo profundo de Dios, ese querer que todos los seres humanos tengan una vida saludable, una vida llena de alegrías, de confianzas, de entusiasmo, de esperanza, una vida plena, una vida que se vaya llenando, se vaya completando. Ya decían algunos expertos, creo que Gaspar también mencionaba eso, como desde el vientre, desde el momento de la concepción, ahí decía alguien, ¿verdad?, que en la concepción ya está el ser humano. Eso es como cuando alguien va a hacer un plato de algo, alguna comida, va al supermercado y compra todos los ingredientes que necesita para hacer ese plato. Y puede poner los ingredientes y dice, ahí está la paella, la lasaña, el arroz con pollo, ahora todo está ahí, pero está sin procesar. Y luego se van combinando, mezclando, cocinando, haciendo una cosa por separado. Es decir, la vida del ser humano es así. Desde el inicio, ahí está el ser humano. Pero el tiempo, el desarrollo, el crecimiento, lo va formando. Ya decía esta persona, ¿verdad?, que con el nacimiento, cuando un niño nace, ya tiene el 50% de la vida. El otro 50% lo va realizando poco a poco. Ya en el vientre, lo señalaba Gaspar, a veces uno siente emociones hermosas cuando los esposos están esperando un niño y cuando se da cuenta la madre, es una alegría que ya el niño la empieza a experimentar. Y todo lo que va viviendo ahí en ese proceso ya lo va alimentando. Pero cuando nace, uno se alimenta del cariño de mamá, de papá, del abuelo, la abuela, los tíos, los primos, toda la familia, todos los que lo rodean. Uno se va alimentando de ese afecto, se va alimentando de conocimientos, de estudios, de experiencias, se va alimentando de Dios a través de la palabra, de la oración, del amor que la va traduciendo como una manera de vivir. Es decir, uno se va alimentando hasta el final, uno se va llenando. Y Dios quiere eso, que nosotros nos llenemos de una vida plena, de cosas buenas. Lamentablemente hay cosas malas que también nos transmiten temores, resentimientos, miedos, inseguridades, todas estas experiencias que son parte de la vida y que muchos de nosotros a lo largo del camino hemos experimentado. Pero eso que Dios crea, que ya cuando uno entra en profundizar en todo lo que significa el ser humano, nos damos cuenta que es el tesoro más grande, la última perla y la más valiosa en esa corona de la creación. Es lo más valioso que Dios pone al frente de todo lo creado. Y el ser humano tiene esa capacidad de tantas cosas, de alcanzar, de superar obstáculos, dificultades, alcanzar sueños, metas. Uno puede realizar muchas cosas. Escuchando a la doctora y conversando con Gaspar, decía, a veces uno siempre tiene conflictos, problemas, situaciones difíciles, y uno va a buscar ayuda, y siempre esa ayuda que busca mucha gente, que yo a veces busco, siempre al final nos damos cuenta que la respuesta está en uno, en la actitud, en la manera de enfrentar la situación, la dificultad, pero que eso, Dios nos ha creado de una manera tan maravillosa y quiere que uno viva al máximo. Yo antes repetía mucho eso de que ojalá alguien se invente una maquinita como esas que hay que le miden a uno el azúcar, la temperatura, la presión. Ojalá que alguien se invente una máquina que nos mida cuánto estamos viviendo, porque uno debería vivir al máximo. Eso es lo que el Papa Francisco va señalando como la santidad, que usted aproveche todos los dones, habilidades, talentos, hablando así como en esos términos de tecnología, ¿verdad? Cuando uno compra un celular, usted no llega como a utilizar ni la mínima parte de todas las posibilidades que tiene, todas las aplicaciones que usted le pueda meter. El ser humano tiene una cantidad de aplicaciones, pero que a veces algunas se quedan cortas, algunas quizá nunca las llegaremos a usar, pero el ser humano es el tesoro de la creación, es la obra más grande que Dios ha creado. Y ese conocer
ese conocimiento de la verdad. Es decir, que a todos nosotros nos hace falta como conocer tantas cosas en la vida. Siempre esos primeros ángeles, educadores, catequistas, evangelizadores que Dios nos ponen, que son nuestros padres, tratan como de enseñarnos muchas cosas. Yo he comprendido eso, que los primeros años de vida, sin darnos cuenta, son los años en que usted va aprendiendo tantas cosas que le darán una imagen de lo que será el mundo, de lo que será mamá, papá, los amigos, las relaciones. Muchas cosas uno la aprende ahí en la experiencia de cariño, del calor que le dan, de todo lo que le van transmitiendo, pero que uno quiere conocer tantas cosas. Dicen que no hay pecado por ignorancia. Es decir, que yo puedo estar haciendo algo malo, pero no es pecado porque no tengo la intención de hacer algo malo. Me doy cuenta que es pecado cuando un médico me dice, eso le hace daño, eso le afecta. Si yo lo hubiera sabido, no lo como, no lo hago. Pero ya sabiéndolo, si lo sigo haciendo, ya me hace daño. Y hay cosas que uno aprende desde niño que después cambiarlas cuesta más. Pero todo eso que cuando uno llega al conocimiento de la verdad, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es correcto, de cómo debo vivir, cómo debo tratar a la gente, cómo debo responder ante los problemas. Es decir, cuando uno tiene una visión clara, objetiva de lo bueno y de lo malo, eso es el deseo de Dios, es el querer de Dios, es la voluntad de Dios, que mi vida sea completa, que las cosas las haga no porque me las mandan, sino porque sé el daño que me hace y el bien que me produce hacer tal acto. Y finalmente, ¿verdad? Al final veremos eso de que para conocer la voluntad de Dios, primero hay que conocer quién es el Padre. Es como esa verdadera imagen o esa auténtica identidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, en este tema, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, que marca mucho la voluntad del hombre, ese deseo o querer de Dios es la búsqueda plena del bien verdadero, bien que realiza plenamente la vida de la persona. Eso que todo ser humano desea: felicidad, seguridad, alegría, buenas relaciones. Yo me acuerdo una vez que mandaron un meme que decía eso de que los 3 deseos más grandes del ser humano: comer sin engordar, tener sin trabajar, amar sin sufrir. Son como esos deseos que uno quisiera, ¿verdad? Pero que todo eso conlleva siempre su sacrificio, su esfuerzo, su lucha, y por lo tanto todo ser humano siempre está en la búsqueda de algo que le llene, que le dé felicidad, que le dé seguridad, que le dé alegría. Incluso aquel que consume droga, aquel que se emborracha, aquel que anda robando, estafándose, todo en el fondo siempre anda buscando un bien, una satisfacción, algo que necesita, solo que la busca en un lugar que va a traer consecuencias negativas, que va a hacer sufrir a otras personas, que le puede traer como consecuencia una enfermedad, una adicción, la cárcel, qué sé yo. Pero cuando uno entiende qué es lo que realmente me llena, me satisface, me alimenta, me fortalece, es el deseo profundo que Dios ha marcado en el corazón de todo ser humano, independientemente de lo que crea, de su línea política, de muchos aspectos, ¿verdad? Dentro de la diversidad, todo ser humano busca el bien. Yo siempre digo eso, que cuando uno habla de temas de religión, de políticas, de ideologías, de todo eso, de doctrinas, siempre hay una confusión y una pelea y un conflicto, pero cuando hablamos de la vida de los seres humanos, de la paz que uno quisiera en el mundo, en el país, de todo eso que uno desea, un mundo donde no haya desigualdades, envidias, mentiras, murmuraciones, todos hablamos el mismo lenguaje, todos entendemos que quisiéramos un mundo así, donde la gente fuera buena, transparente, sincera, trabajadora, atenta. Uno desea en lo más profundo eso, un mundo, un lugar, personas que realmente nos alegren la vida, alimenten la vida, fortalezcan la vida.
Y en ese designio divino del Creador, hizo al ser humano para que se realice. Como decía, sembró ese deseo de felicidad, deseo de plenitud, deseo de realizarse. Todo eso que hablaba la doctora y que compartía, en verdad, este tema de la vocación, esa inquietud que uno siente que es llegar, como ella bien lo expresaba, a alcanzar algo que me realice, que sienta pasión, alegría, que más que salarios o las cosas que pueda, beneficios o dificultades que pueda producir ese trabajo, es algo que me llena. Yo, por ejemplo, siempre digo que a mí me gustaban, ya ahora las veo menos, pero esas películas de acción cuando había balas y sangre y esto, y ahora veo más películas religiosas, pero antes, cuando veía, me gustaba. Pero cuando veo una persona sangrando, eso me produce un temor. Yo que siempre comentaba eso, cuando estaba en el hospital, me costaba a veces llegar a urgencia un fin de semana en la noche, sabía que había algún accidente, algún avaliado, algún macheteado, y eran cosas difíciles. Me acuerdo que una vez un doctor me hablaba de esa maravilla de abrir a la persona, desconectar el corazón, hacerle esto de la cirugía que había que hacerle y después volverlo a conectar. Me parecía eso impresionante. Y él me pregunta, ¿quiere ir? Yo, sí, hombre. Y le comenté a una enfermera y me dice, sí, eso es una cosa impresionante. Lo malo es cuando lo abren, que le ponen una sierra y yo no, que va, yo me desmayo. O sea, todo eso para decir que hay gente que tiene pasión para eso, para la medicina, hay gente que le apasiona los números, hay gente que le apasiona muchas cosas que para otros es una locura, pero cada uno vive esa pasión y eso realiza a la persona. Y todas las exigencias, las dificultades, los conflictos que uno tiene para asumir esas experiencias son cosas que le dan plenitud y van llenando. Una realidad que se puede comprender desde lo teológico como de lo racional. Desde ese punto del misterio de Dios que nos da la vida para cumplir una misión, uno la entiende desde el sentido común, desde la lógica de que hay alguien que ha sido llamado para la medicina, para la educación, para la vida consagrada, para el matrimonio. Es decir, este misterio de la voluntad de Dios que se transmite a través de esos deseos profundos que tiene la persona y que para uno resulta como una cosa ilógica, que a alguien le guste estar abriendo las personas para operarla, que a alguien le guste estar ahí enseñando a los niños. Yo una vez fui a una escuela y estaba una maestra como, yo no sé si era kinder, prekinder o maternal, pero ella echándoles un cuento con un libro y se paraba un niño y ella leyendo iba, le agarraba la manito. Yo no duermo, yo veo así como, a mí me encantan los niños, pero un ratito, pero todo el día, eso es una pasión, es una vocación, es algo que realmente uno descubre desde la lógica. Esta persona tiene un don, tiene una gracia especial. Ya Santo Tomás de Aquino, que hablaba de la ley natural, desde ese aspecto, ¿verdad?, de la filosofía, siempre en los tiempos de Santo Tomás, que venían las grandes herejías y todo esto, que ponía siempre el campo de Santo Tomás era el tema de la moral, en las sumas teológicas, sobre esos temas de conductas, de reflexión. Santo Tomás hace una reflexión acerca de la ley natural en orden a los actos humanos. Cuando usted ama, cuando usted es justo, cuando usted es bueno con los demás, eso produce satisfacción. La gente lo valora, la gente lo hace sentir a usted una persona valiosa, importante. Usted marca la vida de muchas personas por su modo de ser, por su testimonio, porque es amigable, porque es muy formal, muy serio, porque todo es transparencia. Es decir, esas actitudes o esos actos humanos buenos van marcando su vida y marcan la vida de los demás. Pero si usted es grosero, si usted humilla, si es deshonesto, si usted siempre anda haciendo cosas malas, la gente lo va a rechazar.
lo va a marcar como una persona poco confiable, alguien que siempre anda haciendo daño. Hay personas que uno las ve y uno trata de evitarlas por lo complicado que son. Es decir, esa ley natural. Cada parte de la vida tiene su razón de ser, su manera de ser. Es decir, el bien y el mal se da por todo el efecto que produce en la persona, hacia el polo de lo bueno, de lo positivo, de la madurez, del crecimiento, del ser un mejor ser humano, o el negativo que es ser alguien rechazado, alguien en el que no se puede confiar, alguien que se siente que va a lastimar. Todo ese fruto de su actuar en torno al bienestar o al malestar o al dolor que pueda producir en los demás. Todo está en esa dinámica que tiene su fuente en la vocación a interiorizar las bienaventuranzas como voluntad divina. Jesús que presenta un programa de vida en esas bienaventuranzas, en encontrar la felicidad, en la búsqueda del bien, de la justicia, buscar la paz, tratar siempre de que su vida sea una buena noticia. La voluntad de bien madura en el corazón humano. Ese deseo, ese anhelo, esa voluntad de hacer el bien es algo que va madurando, que es ese proceso que va creciendo, que va adquiriendo un horizonte, una visión de las cosas mucho más amplia. En ese sentido, la ley natural es reflejo de lo que realmente significa o debe significar la ley, que más que algo externo es una experiencia interior. Para comprender la ley, uno tiene que entender el sentido profundo de esa ley, la ley que Dios da a su pueblo, esos mandamientos que da como una imagen interesante, ¿verdad?, dentro de ese mensaje de la Sagrada Escritura, a un pueblo que va camino a la libertad. Y la ley buscaba ser como una especie de herramienta o de ayuda que ayudara al pueblo a conservar su libertad. Ya no una libertad política de siendo esclavo de un pueblo, sino esa libertad que nace desde dentro. Y por lo tanto, la ley bien entendida, una ley que se comprende para entender esa voluntad de Dios, es una ley que se le encuentra la plenitud, la totalidad. ¿Qué quiere decir Dios con esta ley? Y la interiorización. El interiorizar esa ley o ese precepto. Por ejemplo, el matrimonio. Para unos es una ley casarse por la iglesia. Para Dios lo más importante, antes que el matrimonio, es que comprendan y entiendan lo que es el matrimonio, lo que significa amar a una persona hasta el final de su vida, lo que significa acompañarle y transmitirle felicidad, alegría, confianza. Eso es lo más importante. Algunos dicen que el divorcio es una ley que la iglesia no acepta y siempre que hay algo que dice la iglesia no acepta, en el fondo no es la iglesia, sino que no es el querer de Dios. Y no es tanto el divorcio, sino todo lo que lleva al divorcio. Dios lo que no quiere es que los esposos se maltraten, se engañen, sean infieles, hagan sufrir al otro, lo torturen. Es decir, eso no es el querer de Dios. A veces pelean, discuten, es parte de la vida del matrimonio, pero que sepan conversar, reconciliarse, pedir perdón. Ese deseo profundo de Dios que en el momento en que uno se va a casar, lo menos es la celebración, o lo más importante es que delante de Él quiero ser feliz con esta persona hasta el final. Entre tumbos y bajos, siempre hacer sonreír, siempre hacer sentir paz, siempre escuchar, eso que no se queda solamente en la ley, sino que se entiende el porqué, que se sabe el porqué de ciertas cosas que a veces las entendemos así solamente como en lo ritual. Yo recuerdo que cuando estaba en Chame hay una comunidad entrando por Gorgona, al frente de Gorgona, un lugar que se llama Barrero, y había una parejita que tenían más de 70 años
Y siempre que iba allá a la comunidad, ellos eran los que organizaban todo, pero nunca comulgaban. Y un día me acerco y le pregunto, oye, ¿ustedes quieren confesarse? Y me dicen que no se habían casado por la iglesia, porque para ellos era un conflicto bajar al tribunal, pedir todos los papeles, todo esto, y por esa dificultad no se casaban. Y le arreglamos todo y se casaron, pero que eso que celebramos es lo que ellos vivieron a plenitud durante tantos años. Para Dios, esto de que entiendan que era el matrimonio, la alegría, los hijos, los nietos, el compartir en la comunidad cristiana, eso es lo fundamental. Los fariseos se quedaron con la ley, pero esa ley no era el querer de Dios. Eso que usted está en pecado, que usted está haciendo, que no. El querer de Dios es su vida, su libertad, su felicidad, su realización. Eso está por encima de la ley. La ley son esas herramientas, esas ayudas, esos instrumentos que te llevan a vivir la voluntad de Dios si la entiendes bien, si la interiorizas y descubres esa voluntad profunda de Dios de que tu vida sea plena, con todas las dificultades y las alegrías que conlleva. Esa manera de entender eso, el porqué de la ley y el convencerme. No es lo que dice, no es lo que se hace, no es lo que piensa, no. Entiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Voy comprendiendo todo esto, no como algo que se me impone. La ley no obliga, no oprime como lo hacían los fariseos. La ley tiene que conducirte a una vida más libre, más ordenada, una vida conforme a ese querer de Dios. En términos teológicos, la fuente de los fundamentos, principios, metodología de la ética es la voluntad de Dios. Hay estos términos ética y moral, ambos. Ética se va entendiendo como desde un plano más filosófico, la moral un plano más teológico. La ética, ese término viene del origen griego, ethos, la moral, mos, more, pero que por razón eso de que los griegos había una cultura tan filosófica, esa reflexión desde Platón, Sócrates sobre la conducta del bien y del mal en cada persona, que implicaba su temperamento, su carácter, su modo de ser, pero también implicaba el ambiente, la cultura, la familia, los valores que tenía la comunidad. Una familia que siempre va al templo todos los días, la persona nace descubriendo que es un valor ir al templo. Todas esas cosas que implicaban la conducta de la persona. Moral, etimológicamente, es decir, la misma raíz expresa lo mismo, solo que con el tiempo uno tomó un sentido teológico, religioso, la moral, y la ética más filosófico. Y por eso, dentro de ese mismo fundamento de la filosofía, de la razón, se va a entender la voluntad de Dios, el querer de Dios. Es decir, que lo que es bueno no es bueno porque lo dice la iglesia, no es bueno porque lo dice el Padre, no es bueno porque lo dice. Lo bueno es bueno en sí mismo. Lo bueno te da felicidad, te da libertad, te ayuda a crecer. Lo malo te afecta, te lastima, te enferma, divide, destruye, causa dolor. Ese bien y ese mal objetivamente entendida. Y por lo tanto, la orientación al bien tiene un sólido fundamento en la experiencia humana, obra de Dios, cuyo base está en el amor. Esto que cuando el Papa Pío XII, en esos tiempos que se hablaba de esas tres formas de justicia, la justicia conmutativa, la justicia distributiva, la justicia legal que ordenaban, era la virtud que ordenaba la sociedad, el Papa Pío XII decía, hay una cuarta forma de justicia, que es el amor social. Porque si uno no tenía buena distribución o buenos servicios, la ley, la justicia legal, era como la que buscaba el orden de que se cumpliera la justicia. Pero acá el amor social no te obliga. El amor social te inspira, te mueve a hacer justicia, a tratar bien al otro, a no robar al otro, a buscar siempre la equidad. Es decir,
ese misterio de amor, ese sentimiento profundo que Juan lo va a relacionar, el Evangelio de Juan lo va a entender como esa realidad de Dios. Ya el Papa Benedicto en su primera encíclica decía, Dios es amor, y el amor es como la fuente de toda su voluntad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Todo lo que hace, lo hace por amor. Todo el bien que quiere para el ser humano, porque ama al ser humano. Todo lo bueno que yo le doy a mi familia, a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros, el bien que usted le transmite es porque los ama, porque nunca les haría daño, porque siempre está buscando lo mejor para ellos. Y por eso, el deseo de Dios lo que nos manda es que nos amemos. Cuando entendemos esto del pecado, odio, envidia, murmuración, deshonestidad, en el fondo es esa falta de amor, ese no comprender esa voluntad o ese deseo, ese misterio profundo del amor de Dios, el no comprender lo que significa el amar en mi vida, el amar en todos los tipos de amor, ¿verdad? Hay en griego muchos términos que expresan este tema del amar, el amar de esposos, el amar de padres a hijos, el amar de compañeros. El amor de Dios expresa esto que también transmitía la doctora, ese dar. Amar, con ese término griego, ágape o agapao, expresa eso, amar hasta dar la vida. Me dono. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Sobre todo a los matrimonios. Cuando yo los caso digo, esto es una especie de matricidio, porque uno tiene que asesinar una cosa que se llama yo y entender que ya mi vida no es mía, mi vida es de ustedes, mi vida es de la otra persona, mi vida es de mi familia, de mis hijos. Y si usted entiende eso con toda la humanidad, su vida es una donación. Todo lo que usted hace está en función de los demás. Eso de que lo mío es como una falsedad. Al final, usted siempre se da. Nadie estudia. Yo siempre repito eso, sobre todo los muchachos en la confirmación, para atacar un título y encerrarse en su cuarto y decir, soy médico, soy licenciado, soy esto. No, eso usted lo pone en su oficina, atendiendo gente, ayudando. Lo que realiza no es el título, sino la actividad que usted hace para los demás. Como médico, como educador, como abogado, como psiquiatra, usted siempre busca atender y eso le da satisfacción. Un médico que siente una satisfacción cuando el paciente se sana, y más si estaba como que en ese límite, si se salva o no, y al final lo sanó, lo curó. Es una satisfacción grande, es algo que realiza y se da dentro de esa pasión, no solamente a sí mismo, sino al paciente, al estudiante, a la persona. Uno de los temas, ¿verdad?, que también, o de las citas que nos presenta este término de la voluntad, es cuando Jesús en esa oración en el huerto dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Es decir, esto que para muchos es como tan conflictivo, ¿por qué Dios nos a través del sacrificio de su Hijo? Diría un amigo mío, hombre, habían tantas otras formas, consulta, ¿verdad? Pero no, lo hizo a través del sacrificio de su Hijo. Y de verdad que a veces uno dice eso, hombre, nos hubiera preguntado, no, pero Dios lo sabe todo. Y Él sabrá por qué se dio ese sacrificio. Lo que sí es que es un sacrificio que impactó la humanidad, que fue la expresión más profunda del amor de Dios, porque a pesar de que el Hijo llevó todo ese sufrimiento físico, ese sufrimiento interior de toda una humanidad que rechazó, que le dio la espalda al Padre, ese sufrimiento del Hijo revela el sufrimiento del Padre. Yo alguna vez he comentado eso, que en esa película de la Pasión, en el momento en que Jesús entrega el Espíritu, cae la primera gota de agua para la tormenta, que algunos dicen la lágrima de Dios, el dolor del Padre, el sufrimiento del Padre. Es como esa manera tan perfecta de decir, los amo tanto, entrego lo que yo más amo, lo que no haría ningún padre, entregar a un hijo,
Prefiero sufrir lo que sea antes que una persona que yo quiero tanto sufra. Pero Él nos muestra este misterio que conlleva todos los sufrimientos, los dolores, las situaciones difíciles que enfrentó el Hijo. Ese sacrificio de enfrentar la cruz, de abrazar la cruz, de vivir el dolor, de experimentar, de sentir, de llegar casi sin vida por esa voluntad del Padre, que no era el sufrimiento, sino la redención. Esa voluntad de salvar a todos haciendo el sacrificio más grande. La responsabilidad que conlleva eso. La persona que asume una responsabilidad, un compromiso, una misión, tiene que responder, por más difícil, más exigente, más dura que sea esa responsabilidad. Y sobre todo eso que identifica el amor cristiano, que es reflejo de ese amor de Dios, la renuncia de sí para poder donarme plenamente, para que mi vida sea un regalo para ustedes, sea un regalo para la familia, para los compañeros de trabajo, es decir, donde usted pasa, usted le transmite tantas cosas buenas a los demás. Esa es la voluntad de Dios, que usted sea signo, sacramento de su amor, de su bondad, de la alegría y la paz que Él quiere comunicar a tanta gente a través de usted. Su vida que se hace una donación. El dolor y el sufrimiento del Hijo, como decía hace un momento, no era la voluntad esencial del Padre, sino el fruto, que era la redención, que era revelar un amor tan grande, un amor extremo. El dolor o sufrimiento innecesario no es la voluntad de Dios. Una persona que se flagela o que hace cosas para sentir dolor, ya eso es un tema que habría que consultarlo con Gaspar y la doctora Gloria, porque ya es una cosa rara, pero que el sufrimiento innecesario no es voluntad de Dios. Dios no quiere el sufrimiento ni el dolor de nadie. Pero el dolor, a causa de las pruebas o exigencias que tiene la vida, serán parte inevitable de la vida. Toda la Sagrada Escritura habla de experiencias de dolor. Y muchas veces, como la Sagrada Escritura está llena de estas experiencias dolorosas, a veces se tiende como a relacionar esa voluntad de Dios al dolor. Hay gente, por ejemplo, que cualquier cosa que le pase algo malo, siempre la relaciona como un castigo. Principalmente, ¿verdad? Como esa teoría de la retribución o esa concepción en la mentalidad religiosa del Antiguo Oriente, en donde Dios, entonces en la antigüedad, castigaban. Todo el Antiguo Testamento usted va a encontrar frases, la ira de Dios, Dios que estaba con su pueblo cuando ellos le ganaban al enemigo. Estas cosas es parte de esa mentalidad oriental. Cristo le va a dar un giro total a eso. Pero el castigo, esto de los fariseos siempre era como algo que marcaba. Todavía en la actualidad, yo en estos días veía una serie, poco veo ferias así de narcotráfico y eso, pero una vez estaba viendo y entonces a uno de estos capos le llevó la policía por un lado, por otro, le quitaron el cargamento y me impresionó que él dice, ¿qué mal habré hecho para que Dios me castigue así? O sea, siempre esa situación de que todo lo malo que me pasa es un castigo de Dios. A lo que voy es que siempre hay esa mentalidad. Ya hoy en día a veces quizás aquí los doctores podrán decir de esos traumas que uno tiene de niño que todo lo ve relacionado al castigo. Pero que sobre todo en el libro de Job, cuando a Job, a veces me da miedo decir esto porque en un momento le comenté, una vez que estaban hablando, un señor le decía que Job era su héroe, era la figura que más le impresionaba en la Biblia. Y yo le dije, y aquí pues le confieso, si alguien entra en crisis, después conversa conmigo, yo le explico, que la figura de Job no es histórica, es un relato simbólico que quiere expresar el sufrimiento del justo. Y quiere mostrar eso, que cuando él empezó a perder sus tierras, sus animales, su familia, lo perdió todo, los amigos de Job decían, eso es porque tú pecaste. Y si tú no has pecado, fueron tus padres.
tus antepasados, esas teorías todavía, esas de las generaciones y todo esto, pero era esa mentalidad. Todo lo que te pasa malo es porque los demás pecaron. Los apóstoles, los discípulos le dicen a Jesús que había Pilatos matado a unos galileos llevando su ofrenda al culto, y Jesús dice: ¿creen ustedes que ellos fueron más pecadores que otros? Recuerda el relato ese de la torre de Siloé que se cayó y murieron. ¿Creen ustedes que eran más pecadores para otros? El conflicto no era si Pilato los mató. Si murieron fue porque pecaron. Ese misterio o esa tendencia, esa creencia, lo malo que pasó es el pago es el castigo por el mal que hicieron. Toda esa realidad que distorsiona la realidad de esa voluntad de Dios. De los misterios más difíciles de discernir están siempre esas pruebas dolorosas de la vida, situaciones que siempre, por más que uno tenga fe y me llega eso, que tengo un cáncer, que perdí a un ser amado, que siempre inevitablemente esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que sucederme eso? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a la abuelita? O sea, es un misterio que nadie resuelve. Ante el dolor, la enseñanza que da las Sagradas Escrituras, ante el dolor hay que abrazar la cruz y vencer. Y eso implica ese don de la fortaleza y esa virtud de la esperanza. La fortaleza para mantenernos en pie en la esperanza para saber que todo pasa, todo se supera. Cuando estamos en esa angustia de la pandemia, de la cuarentena, ya todo pasó. Todas las cosas buenas y malas pasan. Y por eso esa esperanza de que sucedió algo, la fortaleza de ir a enfrentar, ir a conversar, ir a pedir perdón, ir a reconciliarme, que son temas duros, difíciles. A mí me cuesta. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Me va a salir con una grosería? ¿Tú no va a querer? Pero tengo que hacerlo. Eso no es un sentimiento que me nace, es una decisión, enfrentar la cruz. El dolor tampoco es un mal absoluto. Se aprende mucho de las pruebas, de las dificultades, de esos momentos duros. Aunque sean situaciones que la gente dice si eso es de Dios, si es del diablo, si es esto, si es suerte. Hay muchas cosas que, como les digo, son misterio. Nadie nos puede decir realmente por qué sucedió eso, por qué le tuvo que pasar a usted o a su ser querido. O sea, nadie tiene esa respuesta. Si hay dolores, que yo me los busco. Si hay situaciones que son consecuencias, pero que vino un vendaval y se llevó la casa, fue castigo de Dios, fue la voluntad de Dios, fue ese designio. O sea, es un misterio, no se sabe. ¿Por qué se llevó esa y no otra? No sabemos. Estos misterios, como decía también la autora, es algo que difícilmente uno puede como entenderlos. Lo que sí es que pasó, hay que levantar la casa de nuevo, hay que salir adelante, hay que limpiar los escombros, no hay que estar preguntándose por qué, sino cómo pasó. Para poder discernir sobre esa voluntad de Dios es necesaria una experiencia profunda y progresiva de la fe. La fe no es religión, la fe es la comunión con Dios, es mi relación con Él, es saber que Él es mi Padre, estar en diálogo con Él como si fuera un papá que se sienta conmigo, que hablamos, que me habla, que me transmite tantas cosas, que sé discernir esos mensajes que nos da a través de la palabra, a través del taxista estacionamiento a la doctora Gloria, a través de muchas cosas que van pasando. Por eso, llegar a conocer el corazón del Padre y ese misterio de su misericordia, son eso, era un misterio. Y la Sagrada Escritura nos revela dos imágenes preciosas. En el Antiguo Testamento, el esposo, pero un esposo que ama, un esposo fiel, un esposo que cuando su esposa se va y se deja llevar por otros amores, otros dioses, otros esposos, él va, la lleva al desierto y vuelve a seducirla. No le obliga a que lo ame, quiere conquistar su amor, quiere que en respuesta a ese amor que él expresa, su pueblo le ame. Esa figura que cuando dos esposos se aman, usted puede como entender
cuál es la voluntad de su esposo, cuál es la voluntad de su esposa, esos sentimientos y esos deseos profundos que tiene esa persona amada para con usted. Desde esa experiencia comprendemos este misterio del amor de Dios y sobre todo esa imagen preciosa que nos da el Hijo, la imagen del Padre, del papá. Qué deseo, qué voluntad tiene un papá para su hijo, qué es lo que quisiera un padre para su hijo, todo lo que anhela. Cuando su hijo se porta mal, ¿qué hay? ¿Qué desea hoy en ese padre? ¿Lo castiga, lo saca de la casa? No, lo llama, lo corrige, habla con él. Antes de mis tiempos, ¿verdad? Pedagógicamente, sin caigamos en forma, nos daban una cuera, pero que ya los tiempos han pasado y bueno, ahora los papás sí hablan más, conversan más, lo llevan al McDonald's, se sientan a comer ahí y conversan. Pero esa imagen de padre, y eso que decía Gaspar, eso que se va gestionando desde pequeño. Hay un niño que una vez, un buen muchacho, pero en su travesura una vez se escapó de la escuela con los amigos, la presión y esto, y llegó allá al seminario, la mamá trabajaba ahí, y yo le decía al muchacho, oh, tu mamá te va a dar una cuera cuando llegue a la casa. Y él me decía, a mí lo que más me duele es haber decepcionado a mi papá. Y su mamá después me contaba que su papá, cuando estaba en el vientre, le hablaba, le cantaba, y que siempre hubo una relación tan estrecha. Esa experiencia de un padre, con todo el sentido de la palabra, los deseos, los anhelos, los sueños, ese amor tan profundo que hay en un padre, nos ayudan a comprender la voluntad del Padre, los deseos del Padre. El tema y el conflicto con la voluntad es que mi voluntad es que todos ustedes sean felices. La voluntad de Dios es que todos ustedes tengan una vida plena. La voluntad de un papá es que su hijo alcance y desarrolle al máximo su inteligencia, sus habilidades deportivas, artísticas, que dé todo. Pero usted no influye en la voluntad del otro. Digo, sí influye, puede ayudar, pero como decía también la doctora, la decisión de los hijos, la decisión de cada uno es cada uno. Usted tiene una misión de poder orientarlo, apoyarlo, descubrir cuál es su pasión, cuál es su deseo, pero siempre es respetar la decisión de los hijos, la decisión de la pareja, la voluntad esa voluntad de Dios que también, como signo profundo del amor, respeta la libertad del amado. Él tiene esa voluntad de que nosotros tengamos una vida plena, pero en nosotros está ese deseo de tratar de cumplir con esa voluntad del Padre, que sea esa voluntad nuestra. Muchísimas gracias. Gracias, Monseñor, por esa disertación muy relevante para estos tiempos que estamos viviendo. Queremos agradecerle esa tremenda presentación. No tenemos tiempo para preguntas en esta sección. Sin embargo, no sé si existe alguien que quisiera hacer algún comentario para Monseñor, aprovechando que lo tenemos con nosotros esta tarde. Monseñor, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Queremos darle las gracias a la Pastoral de Medios que está con nosotros haciendo grabación de todo el evento. Eso significa que en los próximos días vamos a tener disponible la grabación del evento en nuestra página web, la de la parroquia, y todos ustedes van a poder revisar todas las ponencias del día de hoy para revisarlas con calma, echar para atrás, para adelante, ver las preguntas. También me informa nuestra directora que las preguntas que no pudieron ser respondidas acá en público, vamos a conversar con nuestros especialistas de la salud para ver si tenemos el apoyo de ellos en documentar alguna de esas preguntas también en la página web, que puedan ser compartidas las respuestas para poder responder. Igualmente, tendremos el listado de nuestros especialistas de la salud
disponible para aquellos que necesiten hacer consultas adicionales, puedan hacer esas consultas de una manera programada. Así que vamos a trabajar un poquitito en la logística, son cosas nuevas, pero queremos darle las gracias. Gente, estamos llegando al final de del evento, una tarde muy bonita, mucho conocimiento, el Señor ha estado aquí presente con nosotros, se siente la presencia, tremendas exposiciones. Quisiera llamar en este momento a nuestro padre José Brutúa, nuestro párroco, para que nos regale las palabras de agradecimiento para el cierre de este importante y bonito evento. Padre, por favor. Me da gracia porque me quieren poner el letrero de 5 minutos, ¿no? Cuando nuestros hermanos expositores estaban desarrollando su tema, yo veía como una película, ¿no? Esa película, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Lo bueno pues porque el padre Monseñor presenta más que nada lo bello, la plenitud pues, como cada persona debe de vivir la vida al máximo, ¿no? Y cuando veía pues lo malo, pues más que nada porque voluntad. Y esa voluntad puede ser atacada desde afuera, y presentaba a la doctora todo lo que estaba arriba, y todo lo que puede salir desde adentro, que pueden ser cosas buenas como pueden ser cosas malas. Y uno tiene que saber cómo gobernar la voluntad. Pues y la parte fea, ¿no? Como nuestro hermano Gaspar fue presentando una realidad, un diagnóstico fuerte y real de cómo está la humanidad, ¿sí o no? Y hacia dónde vamos, ¿no? Pero al final la película interesante, se pone interesante, ¿no? Porque nuestros hermanos nos van dando como las herramientas que están en cada uno de nosotros de cómo vivir la vida plenamente, ¿no? Por eso el hermano decía la regla de oro y la regla de plata, ¿no? La de oro es que queremos que todos estemos bien, ¿no? Y la de oro pues es hacer a otra persona lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Por eso, cuando desarrollamos este tema de hoy, ¿no? Que para nosotros es urgente. Cuando comenzó la pandemia, nosotros tratamos de atacar estos temas de manera virtual, porque había mucha situación en las personas, soledad, tristeza, una serie de cosas, ¿no? Y buscamos la manera de cómo reinventarnos. Fue una de las parroquias que se reinventó, ¿no? Y la gente decía, wow, Brisa del Gol, ¿no? Pero que tuvimos que reinventarnos para poder llegar a todas las personas, ¿no? Y yo creo que el resultado de eso también puede ser lo que vivimos hoy, ¿no? Porque para nosotros, muy personalmente y para mí también, es mirar la realidad de nuestro país y de nuestra comunidad de Brisa del Gol, donde todas las personas están viviendo situaciones difíciles. Pero cuando escuchamos esto es para decirle pues a ellos, hermano, no todo está perdido. Siempre hay esperanza. Y por eso tenemos que trabajar y buscar espacios como este para que otras personas puedan nuevamente como renovarse, puedan fortalecerse, ¿no? Y uno de los objetivos es esto, porque la pastoral de la salud, en cuanto a la visita a los enfermos, también lo que decían los médicos, la escucha. Es tan importante que la gente quiere que los escuche. En chiste en la mesa decíamos, no, que hay hermanos pues que tienen un costo pues en la atención. Y le decía yo al padre, al monseñor, oye, nosotros lo hacemos gratis, gratis.
Si tuviéramos que hacer una encerrona aquí, con lo que ustedes han consumido en conocimiento, yo creo que sería impagable, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. Toda la temática, los expositores y todo lo que ellos han dado en 3 o 4 horas, eso es carísimo. Pero ahí vemos el regalo. Vamos a ver esto como un regalo de Dios, ¿no? Dios hoy se ha querido lucir y te ha querido regalar este espacio para que tú puedas crecer espiritualmente e interiormente. Yo creo que los aplausos son para el Señor, ¿no? No tanto para nuestros hermanos, ¿no? Que están aquí, ¿no? Gracias. Pero sí quisiéramos también agradecer a la mesa principal, primero a Dios, a los que están en la mesa principal, al doctor pues Gaspar, a la doctora Gloria, a Monseñor Rafael Valdivieso, también a los otros hermanos médicos también en el tema pues de las psicologías, ¿no? A mis padres que también me acompañan pues en el día de hoy, a todo el equipo de Pastoral de la Salud que pudieron llevar a cabo este trabajo. Las cosas fáciles no tienen como sentido, ¿no? Sino los desafíos. Esto ha sido un desafío y ustedes han podido llevar a un feliz término, ¿no? Porque mucha gente se va de aquí contenta, alegre, con esa gana pues de seguir conociendo más de esta realidad y cómo poder ayudar a otras personas. Igualmente agradecemos a nuestros hermanos de medios. Ahí vemos pues nuevos hermanos que están sacando también sus talentos. No sabía que también les gustaba la computadora, pues, y a todos ustedes, el hermano pues que nos animó. No teníamos que contratar a nadie por otro lado. Yo le decía a la hermana Betty, en la parroquia hay talento. Hay mucho talento, ¿no? Y son esos talentos pues que tenemos que también empoderar para que ellos puedan dar a la comunidad, a nosotros lo mejor. Y así lo ha hecho el hermano durante 3 años, dando lo mejor de sí para también transmitir esa felicidad. Todos queremos ser felices. Dios quiere que todos seamos felices, pero la felicidad está en tener a Jesucristo en el corazón. Pues agradezco a todos ustedes, hermanos, por haber respondido pues a esta invitación. Que Dios los bendiga. Siempre le pusieron el número 1 Sí. Bueno, damos oficialmente por concluida la 6ª edición de la Tarde de Té. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Los esperamos el próximo año. No estoy seguro de la ubicación, pero conociendo esta pastoral que es súper activa, habrá una 7ª edición de la Tarde de Té. Nos despedimos con la música de nuestro amigo Aquiles Rodríguez. Buenas noches, viajen seguros a sus casas.